Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los seres vivos. Vamos a iniciar observando las imágenes y leyendo los subtítulos que tiene cada una de ellas. Entonces aquí observamos una imagen de una jirafa. Sabemos que en nuestro planeta y en la naturaleza encontramos diferentes seres vivos sorprendentes, desde los más pequeñitos como las bacterias que no las podemos ver a simple vista, hasta los más grandes como los elefantes y las jirafas. Las jirafas son uno de los animales más altos del planeta. Si medimos desde la parte inferior de sus patas hasta su cabeza, podemos determinar que alcanzan una altura hasta de 6 metros. También es importante resaltar que nuestro planeta es un planeta muy diverso. En la temática anterior hablábamos de esa gran diversidad y a qué se debía esa diversidad de nuestro planeta. Entonces, debido a esa gran diversidad, ¿qué características utilizan los científicos para clasificarlos? Vamos a plantearnos esa preguntita y la vamos a responder. Bien, una vez respondida esa preguntita anterior, vamos a ver los diferentes ítems que trabajaremos el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar sobre los principios de la clasificación de los seres vivos, el sistema de clasificación actual, la clasificación por dominio y vamos a iniciar hablando del dominio Archaea y bacteria el día de hoy. Para ello vamos a hacer primero un recuento histórico acerca de la clasificación de los seres vivos y las diferentes clasificaciones que le han dado diferentes científicos a través de los años. Entonces, en el momento en que se clasifican los seres vivos, se tienen en cuenta aquellas características que los diferencian uno del otro y también aquellas características que comparten, que tienen en común. Una de las primeras personas que se interesó o que clasificó a los seres vivos fue este señor que observamos en la imagen, el señor Aristóteles. Él clasificó a los seres vivos en dos grandes reinos, en plantas y animales. Y además organizó a los animales que él conocía en su época basándose en aquellas características externas que observaba. Una de esas clasificaciones que le dio a los seres vivos, a los animales específicamente, fue clasificarlos en animales con sangre y animales sin sangre. A los animales vertebrados que tenían sangre los llamó animales con sangre y a los invertebrados los llamó animales sin sangre. Otro modo de clasificarlos fue teniendo en cuenta sus patas. Entonces clasificó en bípedos a los que tenían 2 patas, cuadrúpedos a los que tenían 4 patas y ápodos a los que no poseen patas, como los gusanos, las serpientes. Y otra forma fue según su modo de reproducción. Entonces, dependiendo cómo se reproducían, dónde se desarrollaban sus crías, los clasificó en vivíparos, ovovivíparos o ovíparos. Recordemos, los vivíparos, el desarrollo de sus crías dentro del vientre de la madre. Ovíparos, se desarrollan las crías dentro de un huevo. Y ovovivíparos son aquellos animales que se desarrollan dentro de un huevo, pero ese huevo está dentro del vientre de la madre. Hacer un récord. Bueno, luego vino otro señor que fue el señor Carr, quien planteó otra forma de clasificación, que es la que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque aquella de Aristóteles se quedaba corta y dejaba muchas incógnitas. Entonces vino este señor,
el señor Carl Linné. Entonces, o Carl Linneo, también conocido, y distribuyó a los seres vivos en grados o niveles llamados categorías. Y estas categorías están organizadas jerárquicamente. Entonces, esta clasificación que le dio este señor, el señor Carl, es la misma que utilizan los científicos hoy en día para clasificar o ubicar un nuevo organismo que se ha descubierto. Entonces, vamos a hablar sobre esas diferentes características que tuvo en cuenta este señor. Entonces, la unidad básica de clasificación que utilizó es por el género y la especie. Entonces, él planteó un género y una especie. También se le llama a este sistema de clasificación de Linné como nomenclatura binominal. También recibe ese nombre. Entonces, ¿cuáles son esas características taxonómicas que estableció el señor Carl? Primero, siempre el que está entre más arriba esté, quiere decir, acá ya va, acá está al revés. En algunos lados lo encontramos de arriba de dominio a especie, y acá en este caso lo vemos de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la categoría taxonómica mayor o más amplia? La más amplia siempre va a ser el dominio, que observamos acá. Luego viene el reino. Un momento que se me... Ok. El dominio, el reino, la fisión o división, la clase, el orden, la familia, el género y por último la especie. Entonces, ¿cuál es la categoría taxonómica más específica, más pequeñita? Es la especie. Y la más grande, la más amplia, siempre va a ser el dominio. Aquí observamos hablamos de los diferentes dominios. Existen 3 dominios. Encontramos el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. Hablamos anteriormente, vamos a recordar aquí que el dominio es la categoría taxonómica más grande, más general. Entonces, iniciamos hablando de estos 3. Dominio, bacteria, archaea y eubacteria. Hacer un récord de. Dentro del dominio bacteria se encuentran todas las bacterias. Todo el dominio de las bacterias, en el archaea las arqueobacterias, y en el dominio eucaria encontramos los otros reinos, como es el animal, encontramos el vegetal, encontramos el reino hongo y el reino protista. Está formado, el dominio eucaria está formado por 4 reinos. Importante tener presentes. Entonces, siempre iniciamos de mayor a menor. ¿Qué se tiene en cuenta para clasificar a los seres vivos? ¿Por qué los han clasificado de esa forma o qué es lo que se tiene en cuenta? Entonces, a esas características que permiten clasificar a los organismos se le conoce como criterios de clasificación. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de clasificación? El primero de ellos son los fisiológicos. Cuando hablamos de los criterios de clasificación fisiológica, se refiere a las funciones biológicas que tienen los animales. Por ejemplo, cuando clasifican a los animales teniendo en cuenta estas características fisiológicas, se enfocan en qué tipo de respiración tienen, qué tipo de circulación tienen,
Esas son, o qué tipo de sistema digestivo posee también ese individuo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de fisiológico. Entonces, ¿cómo realizan esas funciones vitales ese ser vivo? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo excreta? ¿Cómo respira? La otra característica o el otro carácter que se tiene en cuenta en el momento de clasificar son los morfológicos. Entonces, cuando hablamos de morfológico nos referimos a la forma, a la anatomía, cómo está formado ese individuo. Por ejemplo, tienen en cuenta su apariencia externa, como es si tienen pelo, si tienen plumas, pero si tienen alas, cómo es la forma de sus alas, cómo es la forma de sus picos, cómo es la capacidad que tienen ellos para clasificarse, para camuflarse, perdón. Todo eso son criterios morfológicos a su forma, su característica física, apariencia externa que tiene ese individuo. Otro de los caracteres que tienen en cuenta en el momento de clasificar a los seres vivos son los citológicos. Cuando hablamos de los citológicos, cito se refiere a la célula. Entonces, consiste en clasificar teniendo en cuenta también las características de las células que componen a ese organismo. Entonces, acá conocemos que existen dos tipos de células, ¿verdad? Que pueden ser eucariotas o pueden ser procariotas. Entonces, tienen en cuenta eso, el tipo de células que forman al individuo. Además, también su organización celular. Recordemos ese temita que fue el primer periodo, que se organizan las células, conjunto de células forman un tejido, varios tejidos forman un órgano, varios órganos forman un sistema. Entonces también tienen en cuenta esa organización celular acá en este carácter, el carácter citológico. Y además se tiene en cuenta el carácter bioquímico o carácter bioquímicos. Entonces aquí, cuando hablamos de bioquímicos, se refiere a la composición química de las moléculas que componen a ese organismo. En específico, sus moléculas de ADN. Aquí en el bioquímico se tiene en cuenta su ADN. Entonces, es importante tener presente eso. Cuando me refiero a los caracteres bioquímicos, a su ADN. ¿Cómo está compuesto ese ADN? ¿Cómo está compuesto químicamente ese ser vivo? Y acá también tenemos que ver el genético, que consiste en clasificar la similitud y diferencia en su material genético, también que tiene que ver con el carácter bioquímico anteriormente que hablábamos, porque aquí hacen una lectura de su información genética, si coincide genéticamente el número de cromosomas de cada especie. Entonces, cada especie tiene un número de cromosomas específico, también eso lo tienen en cuenta en el momento de clasificar a los seres vivos. Por ejemplo, los humanos sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, para que sea un humano, poderlo determinar como humano, debemos comparar que los individuos, el ser vivo, tenga 23 pares de cromosomas y que tenga una secuencia cromosómica exacta del ser humano para determinarlo un ser humano. Muy bien, entonces aquí vamos a iniciar hablando del primer dominio, el primer dominio como tal, que es el dominio archaeo, de las arqueobacterias. Entonces, en el dominio archaea encontramos las arqueobacterias, que son las que vemos acá en esta imagen. Se caracterizan porque son unicelulares y procariotas.
podemos encontrar autótrofas y heterótrofas. Se diferencian de las bacterias porque ellas habitan ambientes muy extremos, como temperaturas muy altas o aguas muy alcalinas, ácidas o salinas, como es el caso de estas que observamos acá. Están en un ambiente muy ácido. También les he hablado que se encuentran este tipo de bacterias en nuestro intestino que son muy ácidos. También podemos encontrar este tipo de arqueobacterias. En un volcán podemos encontrar este tipo de arqueobacterias. Entonces, las arqueobacterias pertenecen, ojo, pertenecen al dominio Archaea. Al dominio Archaea. Entonces, aquí observamos algunos ejemplos de esas bacterias. Entonces, encontramos aquí unos lactobacilos. Entonces, algunas pueden ser autótrofas, como las que observamos aquí, las azuladas, y las heterótrofas, que no son capaces de producir su propio alimento. Esto con referencia a las bacterias, perdón. Estas son bacterias. Las bacterias ya no pertenecen al dominio Archaea, sino al dominio bacteria. Estas pertenecen al dominio bacteria. Acá encontramos también diferentes tipos específicos de bacterias, como son las cianobacterias, que son un grupo de bacterias que pueden realizar fotosíntesis. Podemos encontrar las actinobacterias también, que son muy utilizadas para producir antibióticos. Ellas viven en el suelo, y podemos encontrar otro tipo como son las espiroquetas, también conocidas, que tienen forma de espiral, por eso les dicen ese nombre, y producen enfermedades. Hay algunas que producen enfermedades como la Palidium, que produce un tipo de enfermedad, y hay otras que son las proteobacterias. Ahí encontramos la Escherichia coli, muy conocida, y hemos hablado varias veces de que es una de las bacterias que produce enfermedades diarreas en el ser humano. Entonces, ¿qué concluimos hoy? El día de hoy podemos llegar a la conclusión, primero, que el sistema de clasificación actual se basa en agrupar a los seres vivos en categorías organizadas jerárquicamente. Recordemos, reino, filo, clase, orden, familia, especie y género. Y que la taxonomía además es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos. Y que existen 3 dominios: el Archaea, el Bacteria y el Eucaria. Esa es la gran conclusión a la que podemos llegar el día de hoy. Muy bien, mis hijos, que tengan un feliz y bendecido día.